Ante todo, muy buenas tardes. Hoy en la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas tenemos el tema conociendo las técnicas de recolección de información. En primer lugar tenemos, ¿qué son las técnicas de recolección de información? Las técnicas de recolección de datos son un conjunto de diferentes herramientas que permiten recopilar información de forma hábil y eficaz. O sea, la recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. La recopilación de datos también permite a un individuo o a una empresa responder a preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar las mejor probabilidades y tendencias futuras. La exactitud en la reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de un estudio, las decisiones comerciales acertadas y la garantía de calidad. Tenemos lo que es nuestra tabla de contenidos. ¿En qué vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar primeramente lo que es una encuesta, una entrevista, una revisión de registros y documentación y por último la observación. Encuesta. ¿Qué es una encuesta? El objetivo de la encuesta es recopilar y analizar datos basados en un perfil estadístico de la población. Por esta razón, una encuesta se aplica a un grupo de personas que representa una muestra significativa de una población más grande y que comparte características similares. Por ejemplo, si va a aplicar una encuesta para conocer la frecuencia de uso de dispositivos electrónicos en el hogar, la muestra tiene que considerar a personas que tengan teléfonos móviles, tablets o computadoras personales, así como acceso a Internet. La encuesta es un recurso muy utilizado en trabajos de investigación para obtener datos de forma masiva, pero también se aplica en otras áreas como estudios de mercado o campañas electorales. Luego tenemos, ¿para qué sirve? Las encuestas sirven para recopilar datos de forma masiva y eficiente. Sus resultados se utilizan, entre otras cosas, como para apoyar o descartar una hipótesis en una investigación, crear una base de datos, descubrir, medir o analizar tendencias, recopilar opiniones o sentimientos con respecto a un tema de interés general, medir las percepciones sobre el ambiente laboral, identificar el grado de satisfacción de los clientes después de utilizar un producto o servicio. Tenemos que las encuestas se dividen en dos. En preguntas abiertas, que son las preguntas abiertas se utilizan cuando se desea formular una pregunta sin proponer una lista de respuestas. Puede compartir un cuadro de texto para que el encuestado pueda responder libremente. Ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con nosotros? Aquí el usuario puede comentar con sus propias palabras lo que le parece esta pregunta. Tenemos también, comparte con nosotros lo que te ha estado molestando, algo psicológico, algo sentimental, puede responderlo con sus propias preguntas. Eso es a lo que se refiere a las preguntas abiertas. En cambio, las preguntas cerradas se utilizan cuando desea proponer una lista de respuestas a los encuestados. Por ejemplo, si te gusta trabajar con nosotros, sí o no. O sea, nosotros le estamos dando las respuestas al usuario. Ellos no tienen la libertad de escoger sus respuestas o de escribir sus propias respuestas con sus propias palabras, como por ejemplo lo podría hacer libremente en las preguntas abiertas. Tenemos como siguiente, ¿qué es una entrevista? Se conoce como entrevista la conversación que sostiene dos o más personas en la que una parte hace preguntas y la otra responde. Todo ello con el fin de que la primera obtenga de la segunda información sobre un asunto peculiar. En toda entrevista hay dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es quien formula las preguntas y conduce la conversación. Puede encargarse también de introducir el tema y hacer el cierre de la entrevista. El entrevistador plantea al entrevistado una serie de preguntas o asuntos con el objetivo de que exponga, explique o argumente su opinión, o simplemente brinde información o testimonio sobre lo determinado. La entrevista no es un diálogo casual que establece dos o más personas, sino que supone un acuerdo previo de comunicación que tiene intereses y propósitos definidos, los cuales son del conocimiento de todos los participantes. La entrevista es usada como un instrumento en el periodismo, la medicina, la psicología, la selección de personal en una empresa, así como en diversas áreas de las ciencias humanas y sociales para realizar investigaciones.
Tenemos tipo de entrevistas. Entrevista estructurada. La entrevista estructurada es aquella donde el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que hará. De acuerdo al objetivo de su investigación, se aplica con el fin de recabar información más o menos sobre un asunto específico. La entrevista estructurada contiene preguntas cerradas cuyo orden no puede ser modificado. De este modo se encamina al entrevistado a lo largo del proceso. Por ende, no admite la formulación de preguntas nuevas ni comentarios. Este tipo de entrevistas son usadas frecuentemente para entrevistar a más de una persona sobre un mismo asunto. Por ejemplo, las encuestas sobre un producto o servicio o los censos poblacionales. Entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es aquella que combina las preguntas cerradas con preguntas abiertas. Por ende, se trata de una entrevista más libre en el desarrollo de la conversación y los temas. Esto significa que el entrevistador establece un guión inicial, al tiempo que admite preguntas cualitativas o permite la formulación de preguntas nuevas a partir de la información suministrada por el entrevistado. Por ejemplo, las entrevistas de trabajo. Entrevista no estructurada o libre. La entrevista no estructurada o libre es aquella que no parte de un guión predefinido, pero que se va estructurando en función de cómo avanza la conversación. Es muy importante que las entrevistas no estructuradas definan previamente y con claridad un tema de interés. Esto exige que el entrevistador investigue y prepare el tema con profundidad, de modo que sea capaz de guiar la entrevista sin perder el objetivo. Por ejemplo, la entrevista de opinión. Revisión de registros y documentación. Revisión sistemática. Es una serie de pasos específicos para recopilar, evaluar y sintetizar la evidencia cualitativa y cuantitativa de manera rigurosa. Este proceso asegura que la documentación cumpla requisitos y expectativas establecidas de un proyecto. Pasos para una revisión sistemática. Definir una pregunta. Desarrollar un protocolo. Búsqueda de literatura. Selección de estudios. Evaluación de calidad. Extracción de datos. Síntesis de datos. Evaluación de la evidencia. Interpretación de resultados y redacción y publicación del informe. Versiones de documentos. En una entrevista, dentro de una investigación de un proyecto, se generan diversos documentos que pueden tener versiones diferentes a medida que este proceso avanza. Estas versiones de documentos permiten una gestión rigurosa y organizada del proceso de la entrevista, asegurando que todas las etapas se documenten adecuadamente. Entre estas versiones tenemos documentos internos que son producidos dentro de la organización, documentos públicos como informes anuales, artículos, etc. Registros administrativos como registros de ventas, estadísticas de clientes, etc. Registro y control de documentos. Este procedimiento se realiza para asegurar la integridad, confidencialidad y detallar todos los procesos de la información recopilada. Pasos y prácticas recomendadas. Se registra en la base de datos y se le asigna un único identificador a cada documento. Se debe mantener un historial de cada modificación que se realice, fecha y autor. Establecer una revisión y retroalimentación y así su versión final sea aprobada. Deben ser almacenados en un sistema seguro y con copia de respaldo. El control de acceso debe ser restringido para proteger la información. Todos los documentos se deben de manejar con estricta confidencialidad. Debemos realizar
auditorías regulares para garantizar el cumplimiento de los procedimientos. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar sobre las observaciones. La técnica de recolección de datos más fácil y directa es la observación, a la forma más común de la observación, en el contexto de la recopilación de datos. Consiste simplemente en observar los comportamientos o acciones de un sujeto en un entorno específico para comprenderlos y registrar lo observado. Por ejemplo, también se puede decir que esta técnica también nos puede ayudar de nuestras propias actividades de grupo. También permite conocer quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué y etcétera. Muchas gracias y ese es mi tema de hoy. Y como todo lo bueno tiene que acabar, hemos visto en esta presentación qué son las técnicas de recolección de información. Hemos hablado sobre la encuesta, sobre qué es una entrevista, los tipos de entrevista, la revisión de registros y documentación, las versiones de documentos, registro y control de documentos y por último la observación. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y espero que le haya servido de información. Nos vemos en el próximo video.